En este video dibujaré a Michael Jackson, el rey del pop, en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de una caricatura bastante vieja, Josie y las Gatimelódicas, de Hanna-Barbera, ya que esta caricatura fue animada por los mismos productores de series como Scooby-Doo. El estilo de dibujo tiene muchas similitudes, con proporciones humanas bastante más realistas que en otras caricaturas famosas. El estilo de Josie y las Gatimelódicas fue sugerido en los comentarios por Roiner Rivero. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Cada dibujo de este video lo haré con un atuendo icónico del rey del pop, comenzando con uno de sus más famosos, el del sombrero negro y el guante brillante en la mano derecha. Aunque Michael es hombre, decidí hacerle labios similares a los de Josie y sus amigas, pues son un rasgo llamativo del cantante. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de agregar el color a este dibujo no hubo mayor complicación, pues en estas caricaturas clásicas los colores son sólidos y generalmente no hay sombras dentro de los personajes. Michael Jackson haría un gran dueto musical con Josie y las Gatimelódicas. Seguro crearían canciones muy buenas juntos. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de El Fantasma y Molly McGee, una caricatura de Disney con un estilo bastante pulido y estético, y que fue sugerida en los comentarios por Jorge de Spongy Yoshi. En este estilo decidí representar el icónico atuendo rojo que usa en el videoclip de la canción Thriller, una de sus más famosas. En esta serie hay varios tipos de ojos en los personajes, pero uno de los más identificables es el que parece una gota de agua con la punta hacia los lados. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Michael te dedicará una de sus mejores canciones. Esta serie utiliza mayormente colores sólidos en sus personajes, con algunas contadas excepciones, como rubor en el rostro y algunos brillos en el cabello para darle más forma y volumen. Otro detalle que diferencia este estilo es el uso de contornos de color en los elementos, en lugar de utilizar un delineado negro uniforme. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Mighty B, la super abeja, una caricatura que veía mucho cuando era más pequeño y que fue sugerida por Juan Manuel Cueva Ortiz. Esta caricatura de Nickelodeon me recuerda bastante a otras series como Ren y Stimpy o los Looney Tunes, pues sus personajes tienen un estilo de animación muy clásico y expresivo, con formas muy exageradas de abrir la boca y los ojos, además de que deforman sus cuerpos con cada movimiento que hacen. En el estilo de esta caricatura decidí recrear a Michael Jackson con su vestuario del videoclip de la canción Smooth Criminal, en el que viste una camisa azul y un traje blanco con corbata y sombrero. Los ojos ovalados y largos son muy comunes en esta caricatura. Antes de darle color, realiza algunas correcciones en el dibujo. Añadir color a este dibujo fue fácil, pues en esta caricatura no se suele utilizar sombras la mayor parte del tiempo, por lo que los colores son sólidos. Un detalle curioso es que algunos elementos, como el cabello negro y la nariz, tienen contorno de color, lo que crea un contraste interesante. Si Michael Jackson viviera en una de estas caricaturas tan raras, podría hacer movimientos de baile todavía más extraños y exagerados. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Coreografía. Arte de ejecutar una serie de movimientos corporales previamente planeados y organizados en el tiempo y el espacio. Ejemplo, la coreografía incluía saltos, vueltas y movimientos con un bastón. El espectáculo fracasó porque el bailarín olvidó la coreografía en el último minuto. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra coreografía y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Danny Phantom, una caricatura del mismo creador que Los Padrinos Mágicos, sugerida por Dexter Tanque Vázquez. Ya que en esta serie los personajes tienen líneas muy limpias y rectas, decidí que era más apropiado dibujarlo en computadora, pues así podría darle un acabado más geométrico y con menos imperfecciones. Los ojos en este estilo son perfectamente redondos y con un toque de color. Para este dibujo haré a Michael en su vestuario del video musical de la canción Billie Jean, otro de sus temas más recordados. Este es el único estilo del video que ya había utilizado antes en mi canal, pues todos los demás los estoy recreando por primera vez. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Las manos y dedos también tienen un acabado muy geométrico. A pesar de que este estilo tiene muchas similitudes con el de Los Padrinos Mágicos, una de sus diferencias principales es que los personajes tienen proporciones más realistas y humanas. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el del manga y anime Crayon Shin-chan, sugerido por Efren Osorio. Este anime crea un contraste bastante gracioso con otras series japonesas populares, pues sus personajes son muy simples, sin mucho detalle y con un acabado bastante descuidado. Es por eso que preferí dibujarlo a mano en mi libreta, para conservar más esa estética imperfecta. En este último dibujo decidí recrear a Michael de la portada de su disco Bad, en el cual trae un traje lleno de correas y hebillas, lo cual es gracioso pues tuve que simplificarlas mucho para que combinaran con este estilo. La mayoría de los adultos hombres en esta serie tienen rostros rectos y alargados, lo que le dará una apariencia más estirada a esta versión de Michael. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Añadir color a este dibujo fue fácil, pues en la versión clásica de este anime no se solían utilizar sombras la mayor parte del tiempo, y solo utilicé colores sólidos. Sería muy difícil para Michael Jackson presumir todos sus trajes llenos de adornos si viviera en un anime con un estilo tan simple como este. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Victoria Nieto, Jasmine y Julián y Palomi Minion por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de K-Pop Demon Hunters en estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.